Bueno, a propósito siempre de este mismo caso, hoy habló el senador Javier Macaya, el presidente de la UDI, reconoció haber cometido un error. Este error lo reconoce al cuestionar una prueba del caso. Recordemos que son las imágenes, ¿no?, que se han presentado como prueba de la Fiscalía, en este caso que es con veredicto condenatorio, y que condenó a su padre por abuso sexual de menores de edad, de 2 niñas. Hay que decir, antes de que estamos a la espera, porque de hecho en el Congreso está todo alborotado, porque todo indica que debería ser lo correcto, que justamente Javier Macaya anuncie su dimisión a la presidencia de la UDI. Por eso va a ser una especie de terremoto, nuevo terremoto para ese partido, y estamos a la espera de eso. El presidente de la República, Gabriel Boric, se sumó a las críticas al timonel de la UDI y llamó al mundo político a no dañar la legitimidad del sistema judicial. Por cierto que las presiones aumentan tanto de la misma oposición, del partido, del senador, también de sus socios de coalición, como del oficialismo. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola María José, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros a la espera del comunicado, de una eventual vocería, de algunas palabras del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, quien, según fuentes de la radio, estaría próximo a poder comunicar si es que va a permanecer o no en el cargo de timonel del gremialismo debido a todo lo que ha sucedido, porque sí, hasta ayer, hasta ahora, había presiones para que él saliera de su cargo en las últimas horas, y sobre todo desde que se revocó la prisión preventiva de su padre, Eduardo Macaya, las presiones, críticas, peticiones de renuncia han sido exponencialmente más intensas. Macaya abusador, UDI encubridora, cánticos contra el silencio de Evelyn Matei fueron parte de los descargos que hicieron ayer en la noche grupos feministas que se apostaron, cerca de 100 personas, a las afueras de Suecia 286 para hacer críticas respecto a lo que estaba haciendo el rol político de la UDI en el caso de Eduardo Macaya Centilli. A esto se sumaron convocatorias feministas, cadenas de difusión en redes sociales y mucha presión en el Congreso Nacional. Todo esto por los dichos del senador, quien cuestionó un video que fue prueba judicial del caso, aseguró que este video estaba bastante editado, que se había grabado sin el consentimiento de su padre, entre otras cosas. Junto con esto reiteró la inocencia de Macaya Centilli, quien fue condenado por el delito de abuso sexual de menores de edad contra 2 niñas. En concreto, se trata de 4 delitos respecto de 2 víctimas. Hoy, bajo este contexto, el senador volvió a hablar, pero no lo hizo de manera voluntaria, fue abordado por la prensa en el Congreso Nacional. Pese a que no se refirió a su permanencia a cargo de la presidencia de la UDI, reconoció el error al referirse a un detalle de la investigación y cuestionar la prueba. Reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez. Y acá lo que corresponde es el respeto de las resoluciones judiciales. Yo voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no. El gobierno, que ha tomado una postura comunicacional muy fuerte respecto a este tema, ha realizado constantes vocerías esta jornada del ministro de Justicia, de la ministra de la Mujer, de la ministra de Desarrollo Social y también del propio presidente Gabriel Boric, quien dijo que nadie puede estar sobre la ley y que cualquier privilegio injusto respecto a la misma situación que vivió Eduardo Macaya en la cárcel de Rancagua daña las confianzas de la ciudadanía hacia el sistema como tal. Lo dijo en el marco de lo que se ha conocido respecto de estos presuntos beneficios, como estábamos comentando. Junto con esto, hizo un llamado a todos los sectores políticos a cuestionar sus declaraciones y no dañar la legitimidad del sistema. Yo creo que todos tenemos que reflexionar y todo el sistema político tiene que reflexionar respecto a las acciones que se tienen para darle legitimidad al sistema. Cuando una persona, sea un senador, un diputado, en mi caso como presidente de la República, no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones. Bajo, te interrumpimos brevemente. Información del momento en el Congreso en Valparaíso. Gonzalo Holguín, te escuchamos. Sí, escuchamos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esperamos que efectivamente esa condena se cumpla en la cárcel. Subsecretario, ¿qué le parece que haya ahora también una instrucción de sumario a propósito de eventuales privilegios que habría tenido Eduardo Macaya en la cárcel? Creo que para el país es muy importante algo que siempre está en duda y que hay que hacer el esfuerzo para que los chilenos y chilenas tengan esa garantía. La aplicación de la justicia y de la ley no puede tener privilegios, ni por condición política, ni por condición económica, de nadie. Y por lo tanto, si hubo un privilegio, eso tiene que ser investigado. Y si ese privilegio existió,
Entonces las personas que lo permitieron tienen que ser sancionadas. Bien, subsecretario, agradecemos, por cierto, vamos a hacer algunas consultas. Sí, estamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en torno a lo que aparece como una información contando en todo caso en los últimos instantes en la radio. Nos referimos a la renuncia del presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestión que en estos instantes se está dando por hecha. De hecho, en esta información ya está siendo confirmada, como se había dado a conocer durante los últimos minutos, que iba a enviarse una carta, una comunicación oficial de parte del presidente de la UDI, que ya aparece, por cierto, en portada del medio La Segunda, pero que nosotros conocíamos durante los últimos minutos. El senador Macaya había salido de la Comisión de Salud, tenía que tomarse 30 minutos para estar en su oficina y luego pasar a la sesión de la Comisión de Defensa, cuestión que no hizo, no ingresó a la Comisión de Defensa de la Cámara Alta y finalmente se termina por ratificar, según entiendo, de manera a través de los medios de comunicación, digamos, esta carta de renuncia del presidente de la UDI, senador Javier Macaya, en toda esta controversia relacionada por la condena de 6 años de abuso sexual contra menores de 14 años, del senador de la UDI, Javier Macaya. Vuelvo a estudio. Ya, a ver, efectivamente, para reforzar, gracias a Gonzalo. Pero a ver, queda claro que el subsecretario Monsalve ya estaba hablando de la renuncia de Javier Macaya a la UDI. Esa es la información del momento, y nosotros estábamos acá con María José de la Barra, que nos estaba contando obviamente de toda la presión que había sobre él. Sí, estamos consultando con la UDI, lo hemos hecho desde muy temprano en la mañana, conversando con personeros de la directiva, y la información que nos entregan de momento es que no hay información oficial todavía. Por ende vamos a estar efectivamente a la espera, pese que hay medios, el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que lo da como renunciado. Seamos claros con los auditores. No da para que continúe la presidencia de la UDI, no, porque no tiene los respaldos ya ni siquiera dentro de la estructura propia del partido. Podrá venir un diputado y decir, mire, yo lo apoyo, pero la verdad que el daño estructural que hay, esto es muy, muy complejo, y por eso es que se da por hecho de que él ha presentado su renuncia, pese a que oficialmente no está el documento, claro, ni lo conocemos todavía en este punto. Lo que tenemos que decir es algo muy importante. La directiva de la UDI le habría entregado su respaldo durante todo el proceso al separar lo personal de lo político, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, porque es lo que se había dicho en su momento. Luego de eso, con las declaraciones del fin de semana, hubo distintos personeros que se comunicaron con él y le plantearon esta inquietud de, al parecer, cruzaste el cerco. ¿Podría estar en cuestionamiento, o es una pregunta razonable el pensar si tendrías que dejar o no la presidencia de la UDI? Pero siempre la pelota estuvo de su lado. Es decir, la decisión tenía que ser personal, no iba a ser una decisión institucional de partido. No hay, de momento, información oficial. Estamos reiterando, nosotros hemos estado comunicándonos muy temprano desde la mañana con los distintos personeros de la UDI. ¿Les parece si escuchamos la declaración que emitió hace unos minutos nada más la presidenciable del partido ratificada, Evelyn Matei, quien no se ha referido a los cuestionamientos al senador Javier Macaya, pero sí ha dicho, como muy importante, que es inquebrantable la necesidad de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes? No se ha referido a los cuestionamientos, eso sí. Escuchemos a Matei. Nuestro compromiso tiene que ser absolutamente con los niños, las niñas y los adolescentes. Aquí no hay espacio para ninguna otra cosa. En este tipo de delitos contra niños, niñas, adolescentes, tiene que ser caiga quien caiga. No puede haber ningún espacio para el doble estándar. No hay espacio para el doble estándar, entonces, es lo que dice la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, sin referirse entonces a las críticas al senador, que ustedes tienen ya la carta finalmente con la que estaría renunciado. Claro. Oficialmente, Catherine, se ha enviado, a ver, yo acá tengo incluso mensajes que le mandábamos al senador preguntando. Nosotros desde temprano entendíamos que era insostenible cuando Bio sacan exclusiva el último capítulo de esta teleserie, que tiene que ver con los privilegios de su padre al interior de la cárcel de Rancagua. De inmediato entendió que era insostenible que permanezca a la cabeza de uno de los partidos, en este caso de oposición, como es la UDI. Finalmente se materializa su renuncia y brevemente lo hace con el diario La Segunda. Dice: jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas, y asimismo al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile, dice el senador de la UDI en esta carta. Esto evidentemente estaba ya claro cuando esta mañana habló. De hecho, estábamos compartiendo con ustedes los audios de esa conversación que él mantuvo con la prensa esta mañana. Lo que dice la carta es lo siguiente: frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto
al Estado de Derecho, a las decisiones de la justicia y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en dicha situación. El país enfrenta desafíos enormes, problemas muy severos, están afectando a millones de chilenos en un camino que urge rectificar. La UDI cumple un rol importante en la conducción de estos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente. Por lo tanto, y en aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectar aún más a las menores de edad involucradas y asimismo al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile. Son los párrafos de esta escueta carta en medio de un desorden tremendo que con esto lo que hace Macaya al final arrastra a Evelyn Matei, ha arrastrado a Evelyn Matei a una contienda muy compleja y a la derecha, porque aquí aparecen los fantasmas de Paul Schaeffer y podemos empezar a hacer, recuerden usted que hubo personeros de derecha que fueron testigos de conducta de Paul Schaeffer. Eso no se puede olvidar. Entonces aquí también la lista empieza a sumar y abre un tema en medio de una campaña eleccionaria muy, muy compleja para la UDI. Apenas se conoce la declaración al diario La Segunda, que estas son tratativas que se hacen entre los partidos también algunos medios, nos llega la carta, la estamos viendo en biobiotv.cl, una declaración escueta, habrá que ver qué va a pasar con la directiva. Recordemos que en pleno caso Penta, cuando también el caso explota un poco en la presidencia del entonces timonel de la UDI, Ernesto Silva, se decide avanzar hacia una directiva transitoria. Bueno, María José Hoffman era secretaria general, tiende a ir a la gobernación de Valparaíso como candidata, queda el diputado Juan Antonio Coloma como secretario general, podríamos decir subrogante o transitorio. Ahora se cae la pieza fundamental, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a avanzar hacia una directiva transitoria? O sea, y acá hay un punto importante. Estamos hablando de un caso muy delicado de abuso sexual contra menores, pero la UDI estaba en plenas negociaciones municipales. Ese es el tema, o sea, al final... Quedan 6 días para la inclusión de candidatos, o sea, la directiva se cae completa. Quizás lo más frío de toda esta discusión, que obviamente toca temas muy sensibles, ¿no? Es que finalmente él sale del cargo porque pone en jaque a su partido, o sea, ¿quién va a negociar con él en la condición en la que está, ¿no? Y esto tiene que ver con las próximas elecciones, más allá de lo que, reitero, uno quisiera pensar que es por un asunto de sensibilidad, de que se dio cuenta que efectivamente cometió un error, que puede ser así, pero la verdad es que la política es muy pragmática. Y yo creo que debe, por el bien de la transparencia, la UDI debe velar porque se conozcan todos los detalles. ¿Quién autorizó este trato preferencial del padre del senador adentro de la cárcel? Esto tiene que aclararse, tiene que saberse, porque yo creo que esto es parte de lo que los chilenos ya están cansados de estos privilegios que tienen algunos versus otros. Bueno, se ha confirmado entonces la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI. La declaración que nos mostrabas, Majo, y la vemos a través de BioBioTV, está firmada en Valparaíso, por lo tanto fue esta mañana. Son solo 4 párrafos en los que él hace alusión a esta decisión que ha tomado. Habla, eso sí, de un familiar. No se refiere ni a su padre, ni lo identifica tampoco con su nombre y apellido. Pero bueno, es la información del momento. Estábamos conversando acerca de toda la previa de lo que podría significar esta renuncia, cuando ya tenemos la confirmación. Javier Macaya ha renunciado a la presidencia de la UDI.